Pues, pues vamos a ir empezando, ¿no? Vamos a empezar, que la gente Sí. ya se está sumando, entre que llegan ya los últimos, pues Ujú. hacemos la introducción y presentamos a Teresa Repullo y a Jorge Etreros, que son ambos asociados de Hogan Lovells y que nos van a hacer un súper interesante webinar eh, ahondando un poco en lo que hablábamos ayer, ¿no? Ayer decíamos que esto del seguro no se para. Una de las razones por las que lo armábamos es para intentar poner un poco de certeza, un poco de certidumbre en un tiempo en el que los interrogantes o las cuestiones son mayores que las cosas que damos por seguras, ¿no? Nos afectan además a todos, o sea, son incertidumbres relacionadas con nosotros mismos, relacionadas con nuestros compañeros, con nuestros partners profesionales, pero también con nuestras propias organizaciones y también con todo lo que rodea alrededor de las organizaciones y alrededor de las compañías, ¿no? Por eso la idea del seguro no se para es que a través de esa certidumbre, a través de esas certezas y además conectando a la gente y haciendo un poco lo que mejor sabemos hacer desde INESE, que es la formación y la generación de conocimiento, intentar que el tema, la crisis sanitaria, el tema del COVID, del coronavirus, no nos pare, no nos deje estancados, sino que sea un momento en el que podamos aprovechar para coger carrerilla y salir todavía más reforzados, ¿no? Hoy vamos a hablar de retos jurídicos del sector asegurador ante el COVID-19. Yo creo que vamos a hablar ante el COVID y además qué nos vamos a encontrar en el escenario futuro. Hay muchos interrogantes y vamos a ver si tenemos algunas respuestas. Les ha tocado este papelón de intentar hacer casi de oráculos de Delfos, básicamente, a Teresa y a Jorge, y seguro va a ser muy interesante. Varias cosas. La primera, agradeceros a todos los que os conectáis día tras día. Me han llegado, pues la verdad es que decenas de emails, por lo menos 30 o 40 emails de gente dándome las gracias a mí, como si yo fuera Inese, pero bueno, dándonos las gracias a todo el equipo de Inese por armar algo. La verdad es que nos da mucha fuerza porque es un proyecto, siempre lo digo, montamos en tiempo récord y que nos demandaba el sector y que yo creo que demandan las circunstancias, que cada uno pongamos nuestro granito de arena. Entonces, muchísimas gracias a vosotros por sumaros y por encontrar el valor y por de verdad apreciar el esfuerzo de todo el equipo, que la verdad es que ha sido muy grande. Segunda cosa, ya tema más logístico, sabéis que en el menú que os aparece en el webinar a la derecha hay un apartado de preguntas y hay otro apartado de chat. Podéis hablar entre vosotros a través del chat sin problema y en las preguntas reservad ese huequecillo para lo que decía Gonzalo, ¿no? Apuntad ahí todas las preguntas que tengáis para los ponentes y luego Gonzalo al final de la ponencia hará un poco de moderador con algunas de las preguntas y ahí está todo a vuestra disposición. Así que aquí estamos. Muchas gracias de nuevo por venir. Cualquier feedback, cualquier comentario, cualquier sugerencia es más que bien recibida. Así que nada, de nuevo, gracias a vosotros por conectaros y gracias a Teresa y Jorge por recoger el guante y sumarse a esta aventura. Todo vuestro. Bueno, muchas gracias, Fernando. Bueno, gracias a Inés también por darnos el espacio para, bueno, pues para daros un poco las pinceladas de lo que para nosotros es importante en cuanto al impacto del COVID en el sector asegurador. Gracias también a todos los que están participando por dedicarnos tiempo en vuestros confinamientos, que estéis en casa, supongo que tendréis incluso cosas más entretenidas que hacer. Así que bueno, trataremos de ser bastante poco aburridos con este webinar que hemos preparado Teresa y yo con el objetivo de daros unas pinceladas de las distintas medidas adoptadas con ocasión de la crisis del COVID-19, ¿no? Este marco jurídico temporal que se sigue publicando, la última medida incluso ha sido publicada esta mañana, el último Real Decreto Ley, y que pueden tener implicaciones en el sector asegurador. Entonces, en concreto, vamos a tratar el impacto que estas medidas pueden tener en el funcionamiento de las entidades de seguros, en un ámbito regulatorio, en un ámbito procesal, en las propias pólizas de seguro, veremos ahí un poco el impacto de la fuerza mayor y otros aspectos, así como en el ámbito mercantil. Como adelantaba Fernando, dejaremos unos minutos al final para intentar resolver pues, dudas que os puedan surgir con respecto al webinar. Tened en cuenta que ni os vemos ni os oímos, por lo que
la ronda de preguntas será como las ruedas de prensa del gobierno. Veremos las preguntas, seleccionaremos las que veamos que sean un poco más interesantes o que sean más con respecto al webinar, y las demás pues trataremos de daros respuesta pues lo antes posible, ¿vale? Bueno, sin perder ya más tiempo, si te parece, Teresa, te doy ya paso para que nos cuentes un poco el marco jurídico, por favor. Muy bien. Muchas gracias, Jorge, y antes de nada y antes de ver estos posibles impactos que comentábamos de todas estas normas en distintos sectores que impactan en la actividad aseguradora, sí nos parecía interesante hacer un repaso de los distintos reales decretos y reales decretos leyes que se han ido publicando desde hace más o menos 3 semanas. Entonces, básicamente son los que aparecen en la presentación, y son 7. Esta mañana se ha publicado, como decía Jorge, el último. El primero de ellos, que es relevante a estos efectos, es incluso anterior a la declaración del estado de alarma. Es el Real Decreto Ley 6/2020 de 10 de marzo, por el que se adoptan determinadas medidas urgentes en el ámbito económico y para la protección de la salud pública. Este Real Decreto lo que recoge es que se considerará una situación asimilada al accidente de trabajo y exclusivamente para la prestación económica de incapacidad temporal dentro del sistema de seguridad social aquellos periodos de aislamiento o de contagio de personas trabajadoras que haya provocado el COVID. Además de otras medidas, esta es la más relevante a nuestros efectos. En segundo lugar, tenemos el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, y este sí es el que declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis. Entonces, dentro de todas las medidas que incluye, que son muchas, declara el estado de alarma, limita la libertad de circulación de las personas, establece medidas de contención en distintos ámbitos, en el ámbito educativo, en el ámbito de la actividad comercial, de equipamientos culturales, establecimientos y actividades recreativas, y establece medidas para reforzar el Sistema Nacional de Salud y para garantizar el abastecimiento, como digo, entre otras muchas cuestiones. El siguiente Real Decreto que tenemos es el Real Decreto 465/2020 de 17 de marzo, y este Real Decreto viene a introducir una serie de modificaciones en el Real Decreto anterior. El siguiente Real Decreto Ley es el de 8/2020 de 17 de marzo, y este es muy relevante realmente, y es el que introduce las medidas urgentes extraordinarias para tratar de mitigar de alguna forma este impacto económico y social que tiene el COVID-19. Entonces, establece una batería de medidas de gran calado, entre las que podemos destacar 6, que son medidas aplicables a colectivos especialmente vulnerables, medidas laborales, medidas fiscales, medidas regulatorias, medidas de liquidez y, por último, medidas de flexibilización. Y dentro de esas medidas de flexibilización están, por ejemplo, una serie de medidas encaminadas a las sociedades, a las sociedades, tanto anónimas como limitadas. Tenemos a continuación el Real Decreto 476/2020 de 27 de marzo, que establece esta prórroga al estado de alarma. Como todos sabemos, el estado de alarma tenía una duración de 15 días y se ha visto prorrogado por 15 días más hasta el 12 de abril. Tenemos a continuación el Real Decreto Ley 10/2020 de 29 de marzo, que regula, también es una cuestión muy importante a nuestros efectos, un permiso retribuido recuperable obligatorio para las personas trabajadoras por cuenta ajena que prestan servicios no esenciales, de conformidad con lo que se define en este Real Decreto Ley. Y ya por último tenemos el Real Decreto Ley también 11/2020 de 31 de marzo, que se ha publicado esta misma mañana y que establece medidas complementarias a las que establecía el Real Decreto Ley 8/2020 de 17 de marzo. Algunas de estas medidas hemos podido incorporarlas en la presentación, otras no, porque es un Real Decreto Ley muy extenso con muchísimas medidas, y entonces el análisis de este impacto pues deberá ser analizado de forma muy minuciosa. Básicamente, en este Real Decreto se incluía una modificación de los artículos relativos a la flexibilización en el ámbito societario, y esto sí que hemos podido incluirlo en la presentación. Entonces, ya entrando al primer impacto que tiene en la regulación de la actividad aseguradora durante el estado de alarma.
La primera cuestión que surge y de carácter práctico es, ¿pueden las entidades de seguros, que es como se denominan en el Real Decreto de 14 de marzo, permanecer abiertas durante el estado de alarma? Esta es una primera cuestión que ha sido ya muy tratada de forma muy extensa durante las últimas semanas, pero queremos hacer mención a la misma, sobre todo también porque el Real Decreto Ley de 29 de marzo incluye una modificación que altera este régimen de alguna forma. Entonces, lo primero que debemos aclarar es que las entidades de seguros, en nuestra opinión, y pese a que no está definido en el Real Decreto de 14 de marzo, incluyen a nuestro juicio pues, aseguradoras, mediadores y agencias de suscripción. Y para dar respuesta a esta pregunta, realmente necesitamos distinguir, y a raíz sobre todo del Real Decreto de 29 de marzo, los trabajadores por cuenta ajena de entidades de seguros y los trabajadores por cuenta propia del sector asegurador en general, es decir, los autónomos. Esta diferencia es importante porque en relación con el Real Decreto Ley de 29 de marzo, que es el que establece el permiso retribuido de carácter obligatorio para todos los trabajadores por cuenta ajena, pues tiene un impacto. ¿Por qué? Porque se regula esta obligación de que todos los trabajadores por cuenta ajena se les conceda este permiso retribuido de carácter obligatorio, pero hay una serie de excepciones. ¿Cuáles son estas excepciones? En primer lugar, los trabajadores que puedan teletrabajar o prestar los servicios de forma no presencial. La segunda excepción, ¿cuál es? Los trabajadores que presten servicios en sectores calificados como esenciales, en el anexo del Real Decreto Ley de 29 de marzo. Y precisamente en este anexo se incluyen las entidades, las empresas de seguros como un servicio esencial, si bien únicamente para la prestación de los servicios que sean indispensables. Por tanto, ¿cuál es nuestra conclusión? Que las entidades de seguros, como se denominan en el Real Decreto de 14 de marzo, con empleados, con trabajadores por cuenta ajena, pueden permanecer abiertas al público, aunque exclusivamente para la prestación de servicios que sean indispensables. Para aquello que no sea indispensable, los trabajadores deberán prestar sus servicios de forma telemática o no presencial. Esto en cuanto a trabajadores por cuenta ajena. ¿Qué pasa con los trabajadores por cuenta propia del sector asegurador? Como decíamos, el Real Decreto Ley de 29 de marzo no es aplicable para estos trabajadores y, por tanto, tenemos que ir a lo que recoge el Real Decreto de 14 de marzo, el que declaraba el estado de alarma. Este Real Decreto lo que establece, como decíamos, es una limitación en la libertad de circulación de las personas, pero existen una serie de excepciones a esta limitación. Entre estas excepciones está pues, la adquisición de alimentos, productos farmacéuticos, primera necesidad y demás. Y entre ellos se incluyen como desplazamientos permitidos los desplazamientos a entidades financieras y de seguros. Por tanto, podemos concluir que las entidades de seguros, como decíamos, entendiendo por estas las aseguradoras, las mediadores y las agencias de suscripción, siempre y cuando estemos ante trabajadores por cuenta propia de este sector asegurador, podrían mantenerse abiertas al público durante el periodo que dure el estado de alarma, aunque la realidad es que la mayoría de estas entidades están estableciendo, como bien sabéis, pues distintos mecanismos para el trabajo de forma no presencial y telemático. Esta es una decisión al final que es puramente empresarial y la mayoría, como digo, de entidades lo han implementado. Bueno, a continuación vamos a ver los expedientes de la parte regulatoria y lo va a comentar Jorge. Bueno, en el ámbito administrativo tenemos que ver qué sucede realmente con todos los expedientes y todos los trámites que tenemos ante la DGS. Bueno, los previos y los que querríamos iniciar en este periodo. Entonces, el Real Decreto Ley 463, por el que se declara el estado de alarma, prevé en su disposición adicional tercera que se suspenden todos los plazos administrativos. De esta forma, quedan suspendidos todos los términos y se interrumpen todos los plazos para tramitación de
todos los expedientes en curso ante la DGS durante todo este tiempo, incluso todos los que se puedan iniciar, como ahora veremos. Habrá excepciones, pero será un caso muy concreto en que la DGS acuerde mediante una resolución expresa y motivada pues unas medidas de ordenación e instrucción necesarias para evitar perjuicios graves en los derechos e intereses del interesado en el procedimiento y siempre cuando éste manifieste su conformidad o cuando este interesado manifieste que no hay problema en que se suspenda el plazo. De momento no tenemos ninguna constancia de una resolución de este tipo, por lo cual seguimos con todos los plazos en general suspendidos. En cualquier caso, y llevándolo a la práctica, ¿se pueden llevar a cabo trámites? ¿Podemos iniciar un expediente, una solicitud de inscripción, por ejemplo, de distribuidores ante la DGS? Bueno, el Real Decreto 463 no dice nada, pero entendemos que sí. De hecho, hemos hecho esta consulta con la DGS y nos han confirmado que, evidentemente, no pueden tramitar absolutamente nada, pero que todo se puede presentar. Telemáticamente la web de la DGS funciona y no nos pueden confirmar que trabajarán en ello, pues porque hasta que no se levante el estado de alarma no podrán correr ningún trámite ni ningún plazo de cara a, pues, a la inscripción de distribuidores o expedientes de otro tipo, ¿vale? Apartándonos de lo que es el marco jurídico español y yéndonos un poco a nivel Europa, tenemos que destacar una declaración de la Autoridad Europea de Seguros de hace un par de semanas, del 17 de marzo, EIOPA, en la que se publicaban una serie de recomendaciones que iban dirigidas, por un lado, a entidades aseguradoras y, por otro, a las autoridades estatales regulatorias, ¿no? La DGS de cada país. Estas medidas, estas recomendaciones, digamos, tienen intención de mitigar el impacto que el coronavirus, que el COVID-19 puede tener en el sector asegurador europeo. Y, de hecho, se pretende también garantizar, que es lo que se busca siempre, la protección de todos los tomadores y de los asegurados. ¿Qué se hace? Pues de cara a que las entidades aseguradoras tengan una continuidad operativa de su negocio, lo que se recomienda es a las autoridades nacionales es que sean más flexibles en cuanto a plazos. Son muchos plazos los que tienen que cumplir durante estos primeros meses de 2020 y se les ha pedido a las autoridades que sean más flexibles. De hecho, estas recomendaciones se han, digamos, concretado en un documento más reciente, de 20 de marzo, en el que se establecen los plazos concretos de retraso o, digamos, de aplazamiento para cumplir con los plazos iniciales. Además, la recomendación de IOPA en cuanto a las entidades aseguradoras es que mantengan un nivel de capital suficiente y un nivel de solvencia, es decir, los requisitos de solvencia 2, de manera que puedan amortiguar el impacto económico de la crisis. Evidentemente va a haber aseguradoras que lo noten más, otras menos, por la siniestralidad que tengan, pero se pretende que todas tengan, digamos, ese colchón que les permita, cuando se salga de la crisis, seguir adelante. Por su parte, la DGS emite una nota informativa el 23 de marzo, avanzando el compromiso con cumplir las medidas de flexibilización recomendadas por EIOPA. Entonces, en concreto, estas medidas de alivio operativo para las entidades aseguradoras españolas son en concreto en relación a la presentación de informes anuales correspondientes a 31 de diciembre de 2019, información cuantitativa trimestral correspondiente al primer trimestre de 2020 e informe de situación financiera y de solvencia correspondiente al 31 de diciembre de 2019, en el que también se tendrá que tener en cuenta, digamos, la situación del COVID y el impacto que puede tener en ello. Ahora procedemos, bueno, Teresa, creo que sigues. Sí, sigo yo con el impacto que pueda tener en el ámbito procesal, más estrictamente procesal. Entonces, ¿qué pasa con los procedimientos judiciales que están en curso? Esta es una cuestión que ha sido tratada por la disposición adicional segunda del Real Decreto del 14 de marzo
Y lo que dice esta disposición adicional es que desde la entrada en vigor, es decir, desde el 14 de marzo, se suspenden los términos y se suspenden e interrumpen los plazos previstos en las leyes procesales en todos los órganos jurisdiccionales y que dichos plazos únicamente se van a reanudar en el momento en el que pierda vigencia el Real Decreto de 14 de marzo, que ahora mismo es la prórroga que se recoge en el Real Decreto de 17 de marzo. Entonces, básicamente, bueno, una nota importante es que la normativa, el Real Decreto, habla de suspensión de términos y suspensión e interrupción de plazos. Más adelante vamos a ver cuál es esta diferencia entre la suspensión y la interrupción, pero sí que es interesante ya en este momento hacer una pequeña pausa para diferenciar entre término y plazo, que son palabras muy parecidas pero no son sinónimos. Entonces, tal y como viene en la diapositiva, nos referimos a la palabra término cuando hablamos de un señalamiento de un día concreto, para una actuación concreta. Y el plazo, en cambio, es un periodo de tiempo que existe entre un día inicial y un día final y que la actuación procesal se puede llevar cualquiera de esos días. Entonces, retomando qué sucede con los procedimientos judiciales en curso, como decimos, en general se suspenden términos, se suspenden e interrumpen los plazos previstos en las leyes procesales. No obstante, existen excepciones que se recogen en el propio Real Decreto. Estas excepciones son de dos ámbitos diferenciados. Por un lado, excepciones en el orden jurisdiccional penal y por otro lado en el resto de órdenes. En el orden jurisdiccional penal, ¿qué excepciones encontramos? Pues, por ejemplo, la suspensión e interrupción no es aplicable a procedimientos de habeas corpus, actuaciones encomendadas a los servicios de guardia, actuaciones con el detenido, órdenes de protección, temas de vigilancia penitenciaria de carácter urgente y medidas cautelares en materia de violencia sobre la mujer y los menores. ¿Qué pasa con el resto de órdenes jurisdiccionales? ¿Cuáles son estas excepciones? Pues tenemos de diferente tipo. Por ejemplo, el procedimiento para la protección de derechos fundamentales de la persona, previsto en el artículo 114 siguientes de la Ley 29/1998. Tenemos también, por ejemplo, los procedimientos de conflicto colectivo y para la tutela de los derechos fundamentales y libertades públicas, recogidas en la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social. Por ejemplo, la autorización judicial para el internamiento no voluntario, es decir, una serie de procedimientos que por su carácter urgente o servicio esencial, pues debe seguir prestándose. Además, el Real Decreto de 14 de marzo prevé una cláusula de cierre de forma que el juez o tribunal puede acordar también la práctica de todas aquellas actuaciones que sean necesarias para evitar perjuicios irreparables a los derechos e intereses legítimos de las partes. En consonancia con esto, en una sesión extraordinaria que tuvo lugar el mismo 14 de marzo de 2020, la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial acordó la suspensión en todo el territorio nacional de todas las actuaciones judiciales programadas y de los plazos procesales, salvo estos supuestos de servicios esenciales que, en síntesis, son prácticamente idénticos a los que recoge el Real Decreto. Por tanto, ¿y cuál es la conclusión? Que siempre y cuando no resulten aplicables las excepciones, cualquier plazo que hubiera comenzado a computar en el momento de la entrada en vigor o que estuviera ya en marcha, por ejemplo, plazos para contestar a una demanda, plazo para interponer un recurso, plazo para impugnar intereses, plazo para impugnar costas. Todos esos plazos quedan suspendidos y quedan suspendidos durante el tiempo que dure el estado de alarma y hasta tanto en cuanto no deje de estar vigente. Además de esto, los señalamientos sucede lo mismo. Todos los señalamientos que hubieran estado fijados durante este plazo también quedan suspendidos. Y habrá que estar a la nueva fecha que señale en su momento el juzgado o tribunal que lleve el asunto. En segundo lugar, hay una cuestión que, si bien es ajena a lo que recoge el Real Decreto de 14 de marzo, sí que es importante tenerla en cuenta a efectos de procedimientos judiciales que estén en curso. Y se trata de un acuerdo al que ha llegado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que se llegó el 13 de marzo de 2020, si bien se ha actualizado tanto el 19 de marzo como el 31 de marzo de 2020. De esta forma, la actividad del Tribunal de Justicia de la Unión Europea va a continuar, aunque se dará prioridad a los casos urgentes. Y hay una serie de especialidades, de forma que los plazos para iniciar procedimientos e interponer recursos no se van a ver afectados y las partes deberán dar cumplimiento a tales plazos.
No obstante, para el resto de plazos dentro de un procedimiento ya en curso y con las salvedades de procedimientos urgentes, se amplían los plazos durante un mes. De forma que si teníamos fijado un vencimiento para presentar algún escrito en una fecha determinada a lo largo del mes de marzo, por ejemplo, se ampliará al mes siguiente, al día siguiente de abril. Lo que quiero decir básicamente es que los plazos finalizarán el día que habrían expirado, pero al mes siguiente. Por otra parte, se acuerda una suspensión de todos los señalamientos ante el TJUE fijados hasta el 30 de abril. Se ha ido ampliando. Inicialmente era hasta marzo, luego hasta mediados de abril y ahora ya se ha ampliado hasta el 30 de abril la suspensión de los señalamientos. A continuación, tenemos que ver qué pasa con los procedimientos judiciales pendientes de iniciar. Es decir, qué pasa con los plazos de prescripción y de caducidad de las acciones que aún no se han ejercitado. Acabamos de ver qué pasa con las acciones que ya están en curso, en marcha. ¿Qué pasa, en cambio, con las que no se han ejercitado aún? ¿Tiene algún impacto en los plazos de prescripción y caducidad? Evidentemente sí lo tiene. Esta es una cuestión que ha sido resuelta también por el Real Decreto de 14 de marzo y aparece regulada en la disposición adicional cuarta. Esta disposición adicional viene a indicar que tanto los plazos de prescripción como los de caducidad de todas las acciones quedan suspendidos durante la vigencia del estado de alarma. Por tanto, cualquier plazo de prescripción o caducidad que esté en curso, deberemos añadirle los días que finalmente dure el estado de alarma, el tiempo que dure el estado de alarma. Una cuestión importante a tener en cuenta con relación a la prescripción es que, como sabemos, con la Ley 42/2015 de 5 de octubre de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil se incluía una modificación en el artículo 1964 del Código Civil y, en concreto, era una modificación que afectaba al plazo de prescripción de las acciones personales, que no tuvieran plazo de prescripción especial establecido. Hasta la reforma de esta ley de 2015, el plazo, como sabemos todos, era de 15 años. Ahora ha pasado a ser de 5 y se establece un régimen transitorio en esta ley. Es un régimen transitorio que justo de forma reciente el Tribunal Supremo se había pronunciado para su interpretación en una sentencia de 29, la sentencia 29/2020 del 20 de enero. Y esta sentencia venía a recoger distintos escenarios para el nacimiento de las relaciones jurídicas y establecía cuándo estaban o no prescritas. Por tanto, lo que venía a decir era que, por ejemplo, las relaciones nacidas antes del 7 de octubre del año 2000 ya estarían prescritas en el momento de la entrada en vigor de la ley, que fue el 7 de octubre del año 2015. Para las relaciones jurídicas que nacían entre el 7 de octubre del 2000 y el 7 de octubre del 2005, se les aplicaría el plazo de 15 años previsto en la redacción original del artículo 1964, es decir, plazo de 15 años. En tercer lugar, para las relaciones nacidas entre el 7 de octubre de 2005 y el 7 de octubre de 2015, se aplicaría esta regla de transitoriedad del artículo 1939 del Código Civil, que básicamente, aunque de forma un poco menos clara, lo que viene a decir en este caso concreto es que no prescribiría las acciones hasta el 7 de octubre del año 2020. Decimos para estas nacidas entre el 7 de octubre de 2005 y 7 de octubre de 2015. Y ya por último tenemos las nacidas después de la fecha de entrada en vigor de la ley, que obviamente se regirían por el nuevo plazo. En lo que resulta importante ahora es que para estas acciones que nacidas entre el 7 de octubre de 2005 y el 7 de octubre de 2015 y que no prescribirían hasta el 7 de octubre de 2020, es decir, este año, tenemos que se van a ver ampliadas, igual que cualquier otro plazo, por el tiempo que dure el estado de alarma. Como he avanzado antes, hay una cuestión importante, que es que en todas estas disposiciones adicionales, disposición adicional segunda, tercera y cuarta del Real Decreto de 14 de marzo, tenemos, se habla en todos ellos de suspensión o suspensión e interrupción de plazos. Y por tanto, pues sí nos parecía interesante hacer una breve mención a las diferencias. ¿Qué es la interrupción? La interrupción de un plazo supone que el plazo original se vuelve a reiniciar íntegramente en el momento en el que se reanuda el plazo.
En cambio, en la suspensión, cuando se reanuda el plazo, no se inicia de forma completa, sino que se computan únicamente la parte restante que quedase en el momento en el que se produjo la suspensión. Esto es importante y vamos a ver un poco por qué. Tenemos la disposición adicional cuarta, que viene a decir que los plazos de prescripción y caducidad de cualesquiera acciones y derechos quedarán suspendidos durante el plazo de vigencia del estado de alarma y en caso de las prórrogas. Por tanto, es claro que en el plazo de prescripción y caducidad no se habla de interrupción, se habla únicamente de suspensión, lo que significa que los plazos no se reinician cuando termine el estado de alarma, sino que seguirán computándose por el tiempo restante que quedase en el momento en el que se declaró el estado de alarma. La disposición adicional segunda y la disposición adicional tercera, en cambio, sí que incluyen esta mención a la interrupción. Entonces, dicen, se suspenden los términos y se suspenden e interrumpen los plazos para la disposición adicional segunda y se suspenden los términos y se interrumpen los plazos en la disposición adicional tercera. Por tanto, surge una duda. ¿En qué casos se interrumpen los plazos? Es decir, vuelven a iniciarse de cero, si es que eso es así. Con relación precisamente a la disposición adicional tercera, la Subdirección General de Servicios Consultivos de la Abogacía General del Estado emitió una respuesta a una consulta que venía a concluir que los plazos a los que se hacen referencia en dicha disposición en realidad quedan suspendidos en el momento de la declaración del estado de alarma y se reanudan por el tiempo que restase. Es decir, pese a que se utiliza la palabra interrupción, lo que realmente tiene que aplicar o debe aplicar es una suspensión. No se aclara en esta consulta qué sucede con la disposición adicional segunda, es decir, para los procedimientos judiciales. Recordemos que la tercera es para los procedimientos administrativos. No se dice, pero bueno, entendiendo y tomando intentando ser prudente, debemos considerar que estos plazos están suspendidos y no interrumpidos. Habrá que ver a criterio del juez o tribunal que deba conocer el asunto, pero en cualquier caso entendemos que lo lógico es considerar que los plazos se han suspendido y no interrumpido, los plazos procesales en procedimientos judiciales vivos. Muy bien, pues bueno, vamos ahora a analizar el impacto que puede tener esta situación, este marco jurídico nuevo en pólizas de seguro. Como comprenderéis, no os vamos a poder decir qué va a estar cubierto y qué no, pero en cualquier caso sí que os podemos dar unas pinceladas de cómo puede impactar o cómo se relacionan estas medidas adoptadas en las pólizas de seguro en vigor. Como introducción es importante destacar que evidentemente hay un estado de incertidumbre grande, tanto por el lado de los clientes con sus dudas respecto a coberturas, tanto por el lado de las entidades con respecto a riesgos que no estuviese previsto haber cubierto, digamos, haber tenido en cuenta. De esta forma trataremos tipos de pólizas que entendemos que están más afectadas por este nuevo marco, en concreto y sobre todo la caución y la protección de pagos. También veremos más brevemente todas aquellas pólizas, un poco de prestación de servicios como teleasistencia hogar, pólizas de pérdida de beneficios, etc. En paralelo a todo esto iremos viendo cómo impacta la fuerza mayor en todas estas pólizas y si debe ser tenida en cuenta o no. Nos parece muy importante empezar con el seguro de caución, porque entendemos que es donde la fuerza mayor, a nuestro modo de ver, tendrá mayor impacto. No tanto a nivel de cobertura aseguradora, pero más bien en los contratos cuyo cumplimiento o incumplimiento estará condicionado el seguro. Es decir, al final un seguro de caución, como todos sabemos, se pretende cubrir frente a un tercero el incumplimiento de las obligaciones contractuales de la entidad, del tomador que suscribe el seguro de caución. De esta forma, cabe alegar causa de fuerza mayor por parte de los tomadores de seguros de caución en caso de incumplimiento de sus obligaciones ante terceros asegurados. Bueno, habréis visto muchísimas publicaciones estos días
sobre los requisitos para que concurra la fuerza mayor. Los podemos resumir brevemente en esa imposibilidad material o jurídica de cumplir con las obligaciones de un contrato por causa de un evento imprevisible. Teniendo esto en cuenta, ¿se dan estas condiciones en la situación que nos encontramos? Pues evidentemente habrá que ir caso por caso porque cada contrato es una historia, pero entendemos que hay un punto temporal en toda esta situación determinante y es la entrada en vigor del RDL, del Real Decreto Ley de 29 de marzo. Y es que, como sabéis, según dicho Real Decreto Ley, se regula un permiso retribuido obligatorio temporal en actividades no esenciales. De hecho, Teresa lo ha tratado antes. ¿En qué se manifiesta esto en la práctica? En que, digamos que hay una prohibición de llevar a cabo toda actividad profesional y laboral no esencial. Por lo tanto, pues, por ejemplo, el ejemplo que más claro podemos ver y que hemos visto probablemente todos en las noticias es la paralización de obras, ¿no? De obras no esenciales. Por tanto, parece que jurídicamente es imposible que los tomadores de seguro de caución puedan cumplir sus obligaciones contractuales, ya sea con entidades públicas o con entidades privadas. Porque en caso de que esas obligaciones contractuales impliquen llevar a cabo actividades no esenciales. Por tanto, podríamos entender que nos encontramos ante una situación de fuerza mayor que evitaría la posterior incautación de esos seguros de caución, de esas garantías prestadas. La situación antes de la entrada en vigor del Real Decreto Ley de 29 de marzo es distinta, porque si bien con la declaración del estado de alarma se prevé la limitación de movimientos, sí que se permitía el desplazamiento al lugar de trabajo. Por tanto, aquí sí que nos vamos más al caso por caso para ver si las circunstancias derivadas de la crisis del coronavirus, del COVID-19, serían suficientes para alegar que el cumplimiento se ha dado por fuerza mayor. Como un ejemplo muy evidente, pues que a una empresa, a pesar de que tenga una actividad determinada, la hubiese utilizado el Estado pues para, por ejemplo, producir material sanitario de primera necesidad. Pues evidentemente las obligaciones contractuales que tuviese en su actividad no las podría cumplir. Respecto a las cauciones prestadas ante las administraciones públicas, destacar que en el marco jurídico temporal ya se prevén ciertas medidas, y es que en el Real Decreto de 17 de marzo se contemplaba una serie de medidas en materia de contratación pública que regulaba, digamos, una suspensión, unos procedimientos de suspensión y de prórroga de los contratos públicos en vigor que no se pudiesen cumplir con motivo de la situación del coronavirus y que evidentemente pues siga teniendo sentido que se cumplan. De hecho, y en relación con los seguros de caución, como parte de esas medidas, en caso de acordar la suspensión y acordar esas prórrogas, esos aplazamientos, se regulan una serie de daños y perjuicios que se podrá abonar al contratista por causa de esa suspensión, de esa prórroga. Y entre esa lista de conceptos, que va en función de cada contrato, de cada tipo de contrato público, se regula incluso el pago de los gastos en que incurrirá por ampliar la garantía, ese tiempo de garantía o el seguro prestado para cumplir con el contrato o para la adjudicación de ese contrato público, ¿vale? Una vez que se requiera a las entidades aseguradoras al pago de cantidades garantizadas en los certificados de seguro de caución, pues evidentemente habrá que analizar junto al tomador si concurre o no una causa de fuerza mayor que justifique el incumplimiento por su parte. Cabe preguntarnos entonces si las entidades aseguradoras pues podrían oponer la exclusión de fuerza mayor a las entidades aseguradas, siempre y cuando evidentemente lo incluyan en sus pólizas. Hay que diferenciar de nuevo entre el sector público y el sector privado, porque el sector público, la normativa reguladora de los contratos del sector público no te permite oponer ciertas excepciones o las excepciones que tenga la aseguradora frente al tomador frente a la administración pública. Por tanto, parece
que no se podría alegar, pero en cualquier caso entendemos que dada la situación no cabe esperar unas incautaciones de garantía por parte de las administraciones públicas, precisamente porque son las administraciones públicas quienes han creado, quienes han dispuesto este marco jurídico nuevo y quienes han tomado medidas para suspender o aplazar o prorrogar los contratos públicos. Y en cualquier caso, siempre se podría pelear en los procedimientos administrativos correspondientes si concurre o no fuerza mayor para proceder a esa incautación. En cuanto a las cauciones prestadas entre privados, será más fácil oponer la fuerza mayor, siempre que concurran los requisitos, evidentemente, al no haber un procedimiento administrativo de por medio. Pero podemos anticipar que si hay incautaciones en todo este tiempo, pues puede acabar todo en una litigiosidad en el futuro que será resuelto por nuestros tribunales al final si esas exclusiones de fuerza mayor aplicaban o no. Dejando la caución de lado, vamos a analizar el impacto que las medidas tomadas van a tener o tienen en los seguros de protección de pagos. Sin perjuicio de las medidas que se están adoptando en cuanto al pago el aplazamiento de pagos, moratorias de hipotecas, de créditos al consumo, etcétera, que no vamos a entrar a analizar, sí que se han publicado ciertas medidas, de hecho algunas ya las ha anticipado Teresa, que pueden afectar a los seguros de protección de pagos, por un lado de incapacidad temporal y por otro de desempleo. Respecto a la incapacidad temporal, anticipaba Teresa que el Real Decreto Ley de 10 de marzo prevé que al objeto de proteger la salud pública se considerarán con carácter excepcional situación asimilada a accidente de trabajo exclusivamente para la prestación económica de incapacidad temporal del sistema de seguridad social a aquellos periodos de aislamiento o contagio de las personas trabajadoras provocado por el virus COVID-19. ¿Qué es lo importante de esto? ¿Cabe extender esta consideración a otros ámbitos ajenos al sistema de la seguridad social, como por ejemplo las pólizas de seguro que incluyan esta prestación? Para dar respuesta a esto nos vamos directamente a la literalidad del artículo y es que se refiere a algo exclusivo para la prestación económica de la seguridad social, con lo cual entendemos que no procedería extender esa consideración a las definiciones, digamos, de incapacidad temporal que haya en pólizas. Por otro lado, cabría analizar también si bajo este tipo de pólizas se puede considerar como incapacidad temporal, pues por un lado la baja por aislamiento y por otro lado la baja por contagio, digamos por contagio del COVID-19. En un principio entendemos que el aislamiento no supone una alteración del estado de salud. No estás contagiado, es verdad que tienes orden de estar aislado, por lo tanto entendemos que si bien habría que analizar cada una de las definiciones, cada definición de las pólizas, pues entendemos que no debería estar cubierto, al no ser haber una incapacidad temporal en cuanto a salud. Pero sí que, por otro lado, la baja por contagio se podría llegar a considerar como tal cubierta. Pero siempre decimos analizando caso por caso y póliza por póliza. Por otro lado, respecto a la protección de pagos, se han publicado muchas medidas en materia de empleo, como todos sabéis, y que pueden tener impacto muy directo, bueno, que lo tienen realmente en las pólizas de protección de pagos por desempleo. En concreto, en el Real Decreto Ley de 17 de marzo, se determina que las pérdidas de actividad de una empresa como consecuencia del COVID-19 tendrá la consideración de fuerza mayor a los efectos de suspender contratos o de reducir la jornada de sus empleados. Además, pretende agilizar esa tramitación de procedimientos de regulación de empleo, tanto por fuerza mayor, lo que decíamos antes, como por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción. En definitiva, ¿qué supone todo esto? Pues que se facilitan los expedientes de regulación temporal de empleo o ERTES. Evidentemente, habría que analizar póliza a póliza de nuevo si entra dentro de la definición de pérdida de empleo esa suspensión temporal del empleo. Si estuviese dentro de esa definición, pues se encontraría cubierta, pero
En cualquier caso, debemos tener en cuenta exactamente la definición en ese sentido. Además, esto es de especial relevancia porque no era previsible para las aseguradoras encontrarnos en una situación en la que más de 1,5 millones de personas en España estén afectadas por un ERTE, con lo cual todas aquellas aseguradoras que cubran los ERTEs en la cobertura de pérdida de empleo se van a ver con un riesgo no previsto. Pasando, ahí está, con respecto a la oponibilidad de las exclusiones aplicables a estas pólizas, pues son exclusiones de fuerza mayor, de circunstancias extraordinarias, de pandemias, de epidemias, etcétera. Todas las exclusiones que se incluyen y que puedan tener aplicación en este tipo de siniestros. Tenemos que destacar dos aspectos. Uno, habrá que ver si esas exclusiones son limitativas o no. Póliza a póliza, lo veremos viendo si están resaltadas de alguna manera o no por la entidad aseguradora y en caso de que fuesen limitativas, pues ver si han sido aceptadas expresamente por el tomador. En cualquier caso, los clausulados siempre van a ser interpretados por nuestros tribunales de manera muy restrictiva y optando por una interpretación pro asegurado, con lo cual en todas las que haya dudas, en toda la litigiosidad que haya con respecto a un tipo de exclusión, pues entendemos que lo más probable es que los juzgados vayan hacia no declarar la oponibilidad de ese tipo de exclusiones. Y finalmente, ya para acabar el impacto en las pólizas, pues podemos ver impacto en otro tipo de pólizas más diferentes, ¿no? Por un lado, habría que ver en aquellas pólizas en que se cubre la pérdida de beneficios, si se cubrirá, por ejemplo, la pérdida de beneficio de todas aquellas grandes superficies o de tiendas cerradas al público a raíz de la declaración del estado de alarma. Normalmente, y como decimos y reiteramos, habrá que ir analizando póliza a póliza, en muchos casos la pérdida de beneficio suele ir ligada a un hecho que haya causado un daño material. Y en estos casos la pérdida de beneficio no va a ir ligada a un daño material, sino únicamente va a ir ligada a una orden administrativa de cierre para todos aquellos, digamos, situaciones aseguradas. En cuanto a las pólizas de hogar y de teleasistencia, bueno, y todas aquellas pólizas que incluyan prestación de servicios, habrá que tener en cuenta el Real Decreto Ley de 10/2020 y ver caso por caso qué servicios que se presten bajo estas pólizas se pueden considerar esenciales o no. Es decir, ¿puedo considerar yo que bajo mi póliza de hogar es esencial que me vengan a arreglar la tubería? ¿Es esencial que en una póliza de teleasistencia me atiendan consultas que no estén relacionadas con el coronavirus? Bueno, son casos que, como la esencialidad está regulada en el anexo y se incluye una disposición final de todas aquellas actividades que también son esenciales, pues habría que ir viendo también caso por caso. Finalmente, ya con respecto a los seguros de canción y de viaje, pues habrá que analizar cada una de las pólizas y ver si concurre fuerza mayor o si hay exclusiones o qué coberturas se cubren o no con respecto a epidemias, pandemias u otras circunstancias. En definitiva, al encontrarnos en una situación completamente nueva, pues habrá que ir analizando cada póliza, cada clausulado y caso por caso. Y con esta experiencia que vayamos aprendiendo en todo este tiempo de esta situación, pues generar clausulados nuevos de cara al futuro y evitar posibles problemáticas que se puedan dar durante este tiempo. Ya para acabar, vamos a finalizar con las novedades en aspecto mercantil que os describirá Teresa. Sí, muy brevemente, porque realmente se trata de una serie de medidas encaminadas básicamente a flexibilizar dos cuestiones en concreto: reuniones y toma de decisión de órganos de gobierno y órganos de administración de las sociedades. Y la segunda pata sería el tema de las cuentas, el impacto que tiene, una serie de modificaciones que se introducen a efectos de cuándo se formulan las cuentas o cuándo deben formularse las cuentas y aprobarse. Entonces, tenemos en primer lugar, esto se regula, en el artículo 40 y 41 del Real Decreto Ley de 17 de marzo. Y entonces se establece en el artículo 40 esta serie de medidas extraordinarias que se aplican a personas jurídicas de derecho privado. Y encontramos
pues básicamente que se flexibilizan en la forma en la que se pueden llevar a cabo las sesiones y la toma de decisiones. Por ejemplo, y aunque no esté previsto en los estatutos sociales, las sesiones de los órganos de gobierno y administración pueden celebrarse por videoconferencia. Los acuerdos de los órganos de gobierno y administración pueden adoptarse mediante votación por escrito y sin sesión. Y ello, de nuevo, aunque no esté en los estatutos. En cuanto a las cuentas, pues pasan a poder formularse en el plazo de 3 meses a contar desde el día que finalice el estado de alarma. Y la Junta General Ordinaria, para aprobar estas cuentas, podrá aprobarlo en el plazo de 3 meses después de la formulación de las cuentas. Por tanto, se mueve todo y en lugar de tomar como referencia el cierre del ejercicio, se toma como referencia la finalización del estado de alarma. También, y esto es una de las cuestiones que se han introducido en el Real Decreto Real Decreto Ley que se ha publicado esta mañana, es que si ya se hubieran formulado las cuentas, se podrá modificar por el órgano de administración la propuesta de aplicación del resultado y siempre y cuando esto esté justificado por la situación generada por el COVID-19. En segundo lugar, tenemos en el artículo 41 una serie de medidas extraordinarias que aplican al funcionamiento de los órganos de gobierno, pero exclusivamente de las sociedades anónimas cotizadas. En este caso, por ejemplo, la Junta General Ordinaria de Accionistas podrá celebrarse dentro de los 10 primeros meses del ejercicio social. Y además, se prevé la posibilidad de la asistencia por medios telemáticos y el voto a distancia, y ello aunque no esté previsto en los estatutos. También serán válidos los acuerdos del Consejo de Administración adoptados por videoconferencia o conferencia telefónica, siempre y cuando se den una serie de requisitos. Y también en este caso se podrá proponer una modificación de la aplicación del resultado, con una serie de requisitos. Por tanto, pues bueno, se introducen esta serie de medidas que tratan de facilitar la vida societaria a lo largo de este periodo del estado de alarma. Y con eso terminamos ya lo que es la exposición y pasamos, si queréis, a las preguntas. Sí, hay algunas cuestiones, relativas al impacto de las pólizas, al impacto ante las pólizas de D&O, lo estamos analizando y de hecho lo incluiremos en nuestra próxima publicación, ¿vale? Y os diremos algo. Por otro lado, hay alguna pregunta respecto a suspensión de plazos. Por ejemplo, Teresa, nos dicen, por ejemplo, si la suspensión de plazos también aplica para la resolución de quejas y reclamaciones y para el plazo de 40 días para hacer el pago mínimo en caso de siniestro establecido en la Ley de Contrato de Seguro. Pues la verdad que para la suspensión, para las quejas y reclamaciones, realmente no está previsto como tal. No. Y habrá que ver si se puede aplicar alguna de las previsiones que sí que están en la ley de forma analógica para estas quejas y reclamaciones o, por ejemplo, para los plazos que se establecen en la ley de contrato de seguro. No obstante, todo lleva a pensar que la idea de todas estas medidas es facilitar las cosas que no puedan hacerse en el momento y, por tanto, si el plazo, por ejemplo, de pago de indemnizaciones después de siniestros no se puede cumplir por estas circunstancias, parece que no es lógico que no se apliquen estas extensiones o estas suspensiones de los plazos. Sería una cuestión muy interesante analizar, pero como digo, no parece que tenga sentido que esté limitado cuando no se pueda hacer frente en este momento por las situaciones, pues, por ejemplo, porque no se haya podido peritar correctamente el siniestro, aunque sí que es cierto que se están estableciendo, según tenemos entendido, pues peritaciones a distancia y una serie de cuestiones, pero bueno, en cualquier caso puede dar lugar a cierta dificultad para establecer cantidades y demás y para tramitar. Es cierto que, por ejemplo, para las quejas y reclamaciones y la tramitación de quejas y reclamaciones, si las entidades aseguradoras están trabajando a distancia, no hay motivo que pueda justificar que no se les dé respuesta. Entonces, pues bueno, habría que ver. Es una cuestión muy interesante y que deberíamos analizar en más detalle, sí. Vale, estoy viendo más preguntas. He visto alguna, ahora no la encuentro, pero si se puede presentar alguna demanda de juicio ordinario de reclamación de cantidad ahora mismo,
yo creo que es una cuestión que ya nos han dicho los jugadores, no podemos presentar nada, a menos de que sea algo completamente esencial. Con lo cual no se presenta nada de momento. Efectivamente, de hecho hay varias circulares del Consejo General del Poder Judicial y a los procuradores les ha dado instrucciones precisas de no presentar ningún escrito que no cumpla con los requisitos de esencialidad del Real Decreto de 14 de marzo. Por tanto, todos los escritos tienen que venir encabezados con una identificación de forma que se establezca por qué cabe y por qué son esenciales, lo que significa que una demanda de reclamación de cantidad no puede presentarse. Como hemos explicado, el plazo de prescripción y caducidad se extiende y, por tanto, no habría riesgo de que se nos prescriba la acción, por ejemplo, porque ese plazo también se extiende hasta que termine el estado de alarma. Lo que estamos haciendo nosotros en muchos casos es dejar los escritos ya preparados, enviados a los procuradores, de forma que estos, en cuanto se levante el estado de alarma, puedan tramitarlos. ¿Qué pasa? Que los juzgados van a estar muy saturados una vez que se levante el estado de alarma. Exacto. Y eso es una de las cuestiones, por ejemplo, que aparece en el Real Decreto Ley que se publica hoy. Se ha establecido un artículo relativo a medidas de agilización, pero únicamente es para juzgados contenciosos administrativos, laborales y mercantiles. Por ejemplo, los civiles no están incluidos en este plan de agilización para una vez que se levante el estado de alarma. Eso es. Luego también nos preguntaban si cuando nos referíamos a quejas y reclamaciones nos referíamos a contestar a la DGS reclamaciones. No, nos referimos, el plazo suspendido evidentemente frente a la DGS, o sea, el plazo que está suspendido es evidentemente frente a la DGS porque es el plazo administrativo. Los que no parece que estén suspendidos porque si tienen medios para contestar lo deberán hacer son los plazos que tienen con respecto a los propios clientes, el servicio de atención al cliente de las entidades. Veo bastantes más preguntas, pero no sé si va a ser mejor daros respuesta aparte, porque veo bastante, van saltando muchas. Y luego además, bueno, en cuanto al tiempo, tenemos unos minutos más, pero sí que es cierto que muchas de estas preguntas trataremos de, no sé si ves alguna más, Jorge, pero bueno, en cualquier caso intentaremos atenderlas. Estaba intentando leer alguna, pero es que van saltando todas y no es fácil. Sí, hay muchísimas preguntas. Sí. Entonces, es difícil hacer preguntas porque, sobre todo, a lo mejor las del principio se han podido quedar. De todas formas, todas las preguntas las vamos a pasar. Sí. Las vamos a pasar a Teresa y a Jorge. Y lo ideal es que miréis a ver si hay alguna más que queráis. Sí, estaba justo leyendo una que yo creo que puedo dar respuesta, que es de Jimena Muñoz, que dice: ¿creéis que la DGS CNMV recomendará en línea con el BCE a las entidades aseguradoras la no distribución de dividendos? Realmente, entre las medidas las recomendaciones que daba IOPA a las autoridades nacionales, entre ellas estaba un poco unas políticas racionales en cuanto al reparto de dividendos. Digamos, en el documento que ha emitido la DGS va más en relación únicamente a las recomendaciones respecto a plazos, con lo cual de momento no sabemos nada y no sabemos qué dirán. Entendemos que en unos días quizás se diga algo. A ver, no sé si hay alguna más. Tú, Tere, no sé si ves alguna más. No, es que no lo tenía configurado, no las ves. Puedo verlo. Vale. No. Vale, pues... A ver, la puedo poner, la pongo para que ya mire. Es que son muchísimas. Es que son muchas. Y a veces es difícil, muy difícil contestar. Ya las puedo ver, ya lo tengo para verlas. Sí. Yo, si queréis... Aurora está haciendo preguntas. Es más fácil contestar algunas preguntas que son de contestación más corta. Yo os propongo, si queréis, que echéis un vistazo a las preguntas ahora un momentito mientras yo estoy hablando y luego todas las demás os las paso y pongo vuestro contacto, este que tenéis ahí. Vale. Por cierto, me estaban preguntando si la presentación queréis compartirla para que la gente cuando vea el vídeo también se la pueda descargar, si os parece bien. Y entonces aquí estarían vuestros datos de contacto y ellos contactarían con vosotros directamente también. Vale. Vale, veo que hay muchas preguntas relativas a plazos que impone la ley de contrato de seguro. Lo que decía antes Teresa, no hay nada previsto con respecto a eso todavía, pero entendemos que va a ir un poco en función de
que se puedan llevar a cabo y se puedan cumplir esos plazos si existen medios para ello. ¿No, Teresa? Sí, a ver, básicamente, claro, lo que dice la ley, la disposición adicional segunda, habla de la suspensión de plazos procesales. Y luego habla también, en la disposición adicional cuarta, de la suspensión de los plazos de prescripción y caducidad. Entonces, todo lo que queda fuera de eso, hay plazos, de hecho, dentro de la ley de contrato de seguro, hay plazos que son plazos o bien procesales o bien plazos de prescripción o caducidad, y por tanto habrá que ver si concuerdan o no en cada una de estas disposiciones. En el caso de que no, pues será una cuestión que no está regulada y por tanto habrá que hacer una interpretación de la forma más que proteja más al asegurado para no encontrarnos después con el problema típico de que nos encontramos ante los juzgados. Por tanto, pues bueno, es una cuestión de analizar la ley de contrato de seguro y estas distintas límites temporales que se establecen o plazos que no se puedan considerar procesales, aunque a lo mejor sí puede considerarse que es un plazo de caducidad o de prescripción. Entonces, pues bueno, vamos a intentar analizarlo con un poco más de detalle de forma que podamos dar una respuesta a las cuestiones estas que nos planteen por escrito y que no nos dé tiempo a contestar ahora. Vale, yo creo que las demás que vemos, yo creo que son más para analizar, con lo cual, bueno. Es que son preguntas difíciles. Sí. Sí. Sí, yo creo que hay algunas además que no son de respuesta automática, sino que habrá que ver un poco qué es lo que se dice en la norma, qué es lo que dice la póliza, qué es lo que dice la ley y cómo podemos interpretarlo. Porque como el problema de toda esta situación es que es una situación novedosa en todos los sentidos. Tanto la regulación es novedosa como lo que está sucediendo es novedoso y la interpretación que pueda darse, pues hay que hacerla generalmente, como decía Jorge, caso por caso. Pues perfecto. Mira, ¿puedes quitar por favor lo de reminders que tienes del correo para que vean tus datos? Sí, cierra el reminder, Teresa, por favor. Perdón, no lo había visto. Vale, pues aquí tenemos los datos de Teresa y de Jorge. Por si queréis apuntarlo, los vamos a poner también en la página web. Y por todas estas preguntas, que es que de verdad son muchísimas y en una hora no nos da tiempo, y las pondremos en la página web en las que ellos, porque es eso, que hay algunas que hay que mirar bien porque son bastante complicadas. La verdad es que el nivel es altísimo. Así que son muy específicas, sobre todo, y no es fácil darles contestación. Sí, sí. Además, cualquier contestación rápida puede conducir a lo mejor a un error y es mejor mirarlo bien. Así que, pues nada, pues muchísimas gracias a los dos por esta charla. Se ha pasado la hora volando, no ha dado tiempo a nada. Y el vídeo se va a poder ver mañana mismo, lo vamos a editar ahora y mañana mismo a las 8 se podrá ver en la página del Seguro No Se Para. Y los datos de contacto, ellos ya me dicen si los puedo poner o los ponemos. Sí, bueno, los tenéis aquí, así que hay que ponerlos. Sí, por supuesto. Sí, ellos me mandan ahora esta página para que yo lo ponga en la página web y cualquier otra duda, pues no dudéis en contactar con ellos o cualquier cosa técnica conmigo, con Gonzalo García. ¿De acuerdo? Pues muchísimas gracias. Pues muchas gracias, Gonzalo, y gracias a todos por este rato. Muy bien, perfecto. Adiós, gracias. un abrazo. Hasta luego. Luego.